Bien, vamos a empezar esta. Tenemos, ¿la estamos viendo, doctora? La diapositiva. Sí, sí se ven, doctor. Ok, muy bien. Bien, pues el día de hoy tenemos este gran tema en el cual vamos a iniciar. Presento a la doctora Alejandra Cristal Amarillo Sánchez, es abogada, docente, investigadora y conferencista. Bien, es licenciada en Derecho en la Universidad de Londres, maestra en Derecho por la Universidad Itaca, doctora en Cultura de los Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia, doctora en Educación por la Universidad CLESA, doctora honoris causa y doctora de doctores por Juristas Internacionales para una Cultura de Paz, y actualmente está cursando un postdoctorado en Praxis del Derecho en el entorno global de la Universidad y del Caribe. Bien, pues sigue su currículum, pero bueno, nos vamos a llevar todo el tiempo aquí. Pero bueno, le agradecemos el día de hoy a la doctora Alejandra por darnos este tema de las convencionalidades. Le doy la palabra y bueno, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, doctor. ¿Cree que pudiéramos subir las diapositivas o gusta que yo las comparta? ¿A dónde? ¿Al grupo? No, a la primera, porque estamos, me parece que en la tercera o cuarta diapositiva. Ah, sí, yo. Ahí empieza, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Y si me permite, le voy indicando cuando vayamos cambiándolas. Correcto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy todos y de verdad les agradezco mucho su participación, sobre todo y especialmente para platicar de una herramienta muy útil, no solamente dentro del sistema internacional de los derechos humanos o la aplicación práctica de herramientas en los juicios de amparo, en acciones de inconstitucionalidad, de apelaciones, sino que cuando hablamos de esta herramienta, la podemos utilizar desde interpretación muy sencilla, como es a lo mejor hacer unos alegatos de apertura en un juicio oral familiar, en el desarrollo inclusive de un escrito inicial de demanda, una petición, realmente es una forma en la que vamos a ser compatibles y prácticos y sobre todo útiles todos los instrumentos de carácter internacional. Entonces, si nos regresamos, por favor, doctora, a la diapositiva segunda, para que vayamos viendo precisamente de términos muy generales qué son los derechos humanos y los derechos humanos, y seguro hay muchísimas definiciones, pero esta especialmente me gusta porque es la que define y tipifica el doctor Sergio García Ramírez, que él fue juez de la Corte Interamericana, presidente de la Corte y honrosamente mexicano. Desafortunadamente falleció el año pasado, pero nos dejó una riqueza gigantesca en materia de derechos humanos. Él era especialista en derecho penal, pero se embarcó mucho en este sistema, y si ustedes buscan videos de él en YouTube se van a encontrar todavía muchísimo material, porque aunque murió muy grande, fue una persona muy longeva, era muy lúcido y todavía participó en muchas charlas de Zoom muy interesantes. Entonces, él define precisamente a los derechos humanos como aquellas prerrogativas que son inherentes, son naturales a la figura de la persona humana y que las tenemos solo por el hecho de existir. Y aquí viene una cuestión que siempre me preguntan mis alumnitos. Profesora, ¿todos tenemos los mismos derechos humanos? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Tenemos los mismos derechos humanos las mujeres mexicanas que las iraníes. Y ahorita diríamos, claro que no, porque ahí hay mucha restricción y mucha imposición del Estado. No, son los mismos derechos, no importa dónde nos encontremos, van a ser los mismos. La diferencia va a ser
que nosotros en México tenemos garantías individuales que hacen efectivos estos derechos humanos. Es decir, si nosotros estamos hablando del derecho humano a la educación, este se encuentra garantizado en el artículo 3º constitucional. Si hablamos del derecho a una salud digna, está garantizado en el 4º constitucional. Y ese va a ser siempre el problema en muchas comunidades, que aunque tienen un sinnúmero de derechos humanos, no todos están garantizados o en sus instrumentos nacionales, constitucionales, o no reconocen la aplicación de algunos instrumentos internacionales. De ahí la importancia del control de convencionalidad que nos va a ayudar. Podemos pasar a la siguiente, por favor, doctor, a través de la famosa tutela internacional de los derechos humanos. ¿Y qué es esta tutela internacional? Pues va a ser un conjunto gigantesco de instrumentos, instituciones, opiniones consultivas, sentencias que van a ayudar precisamente a los connacionales de cada país a garantizar esos derechos humanos que ya naturalmente tienen, pero que no son efectivos en su país. Esta tutela de derechos humanos la vamos a encontrar, al menos en el caso mexicano, especialmente americano, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1959 y que tiene su sede en Washington, D.C. Y la intervención contenciosa de la Corte Interamericana, que tiene su sede en San José de Costa Rica y de la cual México reconoció su competencia en 1998 con un famoso caso que lleva por título Almonacid Arellano. Perdón, Martín del Campo Dot. Este primer caso, esta primera sentencia, es en donde México ahora sí oficialmente se reconoce la competencia y la intervención de la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como mexicanos ya agotamos todos los recursos, todas las instancias que existen en nuestro sistema legal? Ya pasamos por un amparo indirecto, a lo mejor también agotamos el amparo directo, recurso de revisión y llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aún así esa tutela y esa protección no está completa o es inexistente, no está todo acabado. Ahora podemos acudir a estos organismos internacionales para que ellos nos auxilien en la protección de esos derechos humanos. Hasta el día de hoy tenemos sentencias que se han dictado contra México. Estamos esperando en los próximos meses, porque desafortunadamente de decirles que así será, otras 2 sentencias más que se van a dictar de forma condenatoria contra México. Y otra duda que de pronto me hacen algunos de mis alumnitos es, profesora, ¿somos el país más sentenciado por la Corte Interamericana? No, es Perú, tiene más de 100 sentencias y México, afortunadamente, y esperemos que consecuencia de todas esas jaladitas de oreja que nos hacen, entendamos y no sigamos cometiendo los mismos errores. Pasamos a la siguiente, por favor, doctor. Y ahora, precisamente, en razón de que tenemos todos estos instrumentos que a lo largo de los años han ido incrementando y aumentando esos derechos humanos, porque hay que recordar que hay un principio muy importante en materia de derechos humanos, que es la proporcionalidad y que se vayan aumentando, además, que sean universales y generales los derechos humanos. De tal manera que con el pasar de los años ya no fueron suficientes solamente el acceso a la salud, a vivir, a tener una vivienda, sino que esa vivienda fuera digna, que el derecho al voto, a la cultura del deporte, y así hemos ido acumulando consecuencia en algunas ocasiones de procesos legislativos, en algunos casos la firma y la ratificación de esos tratados internacionales que han ido acumulando y acrecentando esos derechos. De ahí la importancia de este control de convencionalidad. ¿Qué va a hacer? Bueno, esto es una herramienta jurídica a través de la cual todas las autoridades en su esfera de competencia, autoridades federales, estatales y municipales, órganos centralizados, descentralizados, desconcentrados, poder ejecutivo, legislativo y judicial, todos tienen la obligación de aplicar e interpretar que existan en México
en razón de lo que establecen los tratados internacionales. Buscamos armonizarlos, buscamos que se complementen estos instrumentos. La idea es que nunca estén chocando. Sin embargo, quiero adelantarles, por ejemplo, un caso en el que actualmente vemos este choque y en donde no se aplica un control de convencionalidad, lo que es la figura de la prisión preventiva oficiosa, en donde la Convención Americana de Derechos Humanos establece que es una figura inconvencional. La propia Corte Interamericana se ha pronunciado en muchas ocasiones respecto a la inaplicabilidad de esta prisión preventiva oficiosa, y sin embargo, y es más, tenemos dos sentencias dictadas contra México, la sentencia de Sompantle Tecpile y de García Reyes, que se dictaron en el año 2022 y 2023 respectivamente, en donde le ordenaban al Estado mexicano a practicar todas las reformas que fueran necesarias para que desapareciera dentro de la Constitución del sistema legal mexicano la prisión preventiva oficiosa, no así la justificada. Y entonces, y como consecuencia, además el arraigo es una figura que también hay un adelantamiento de la pena, y entonces estas sentencias nos ordenaron. ¿Qué pasó? Desafortunadamente el año pasado no solo no se quitó la figura de la prisión preventiva oficiosa, sino que además el 19, párrafo tercero constitucional, acrecentó los delitos en los cuales sí o sí se tendrá que aplicar prisión preventiva oficiosa. Y entonces aquí viene la importancia de esta herramienta. Cuando nosotros estamos frente a un juez de control y se empieza a determinar esas medidas cautelares, nosotros lo que tenemos que desarrollar precisamente es un control de convencionalidad, donde le vamos a exponer a la persona juzgadora la inoperatividad de esa herramienta jurídica, toda vez que contraviene lo que establecen tanto tratados internacionales como las propias sentencias de la Corte Interamericana. Vamos a ver, son obligatorias, vinculantes para el Estado mexicano. No es si quiero hacerles caso, es una responsabilidad internacional. Vamos a la siguiente, por favor, doctor. Y que además, un poquito también más adelante, les voy a explicar el procedimiento en el que vamos a desarrollar ese control de convencionalidad. ¿Cuál es el fundamento de este control de convencionalidad? Que nuevamente, con mucho orgullo quiero decirles que esta figura fue creada por el mismo juez Sergio García Ramírez en una famosísima sentencia que lleva por título Almorácid Arellano contra Chile, donde se expone precisamente toda esta figura, pero esta responsabilidad, este marco jurídico donde se establecen esos lineamientos, pues están establecidos en el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México la ratifica en 1981, entonces es vinculante. El caso Mirna Manchang contra primera vez se pronuncia el término de control de convencionalidad. Posteriormente el caso Almonácid Arellano del doctor Sergio García Ramírez, donde ya desarrolla específicamente toda esta herramienta. El caso Hellman contra Uruguay. Y por último, el famosísimo caso Radilla Pacheco contra México, que esta sentencia no solamente toca puntos valiosísimos en cuanto al control de convencionalidad, sino además, cabe señalar, provocó una revolución jurídica en México en el año 2011 que hizo posible la reforma constitucional en materia de derechos humanos, no porque antes no existieran. Los derechos humanos existen desde que el ser humano tiene un razonamiento lógico, sino que lo que se estableció dentro de esta herramienta valiosísima, la exposición del exministro Saldívar, es, a partir de este momento, México y los abogados y operadores jurídicos mexicanos nos convertimos en abogados de Iberoamérica, porque entonces todo lo que se establezca y se crea dentro de este cuerpo normativo gigantesco va a tener aplicación directa también en nuestro sistema legal. Si a Uruguay le estás diciendo, oye, no utilices al ejército como instrumento policíaco, nosotros también lo vamos a aplicar, aunque a nosotros no nos impacte de manera directa esa sentencia. Se habla inclusive de algo que hoy conocemos como derecho
latinoamericano, un jus comune latinoamericano, que todos tengamos precisamente el mismo eje en el que vamos a estar trabajando y que no necesitemos que en algún punto a nosotros nos caiga una resolución para que entendamos que aquello que estamos materializando, realizando o omitiendo por parte del Estado es incorrecto. Entendamos de las circunstancias que se aplican a otros estados. Ahí la importancia del caso Rosendo Radilla y sus dos expedientes varios que de manera posterior emitió la Suprema Corte de Justicia, bellamente expuestos, donde además el expediente varios 912-2010 establece inclusive, tratándose de derechos humanos, las convenciones, los tratados y los protocolos pueden estar por encima de la Constitución. A partir de hoy, yo los invito a que borren de su mente esa famosa pirámide de Kelsen que nos enseñaron en nuestros cursos básicos de introducción al derecho, derecho positivo mexicano, ese curso donde veíamos precisamente esa famosa pirámide, donde venía en la punta la Constitución, luego tratados internacionales, leyes federales y luego la norma blanda, ¿no? Porque hablaba de circulares, decretos. Eso no tiene ya practicidad en nuestro sistema legal. La Constitución en su artículo 3 establece precisamente cuál es el bloque de constitucionalidad y nos dice, en México es norma suprema la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales, todos al mismo nivel. La famosa y mal utilizada supremacía constitucional en México no existe, porque el bloque incluye esa armonización de estos instrumentos que van a venir precisamente acorde a lo contenido en nuestra Constitución con esos tratados. Y de pronto decimos, bueno, ¿qué tal que ese tratado contraviene algo establecido en la Constitución? Puede ocurrir, no es tan común, pero lo que va a pasar precisamente es que tenemos herramientas de control de constitucionalidad para dejar sin efectos esos tratados internacionales o a lo mejor solo un apartado, un clausulado dentro del contenido del mismo. De ahí que pasamos a la siguiente, por favor, doctor. De ahí que vamos a ver precisamente cuál es el marco legal que responsabilice al Estado mexicano a acatar esos tratados. Porque en ocasiones he escuchado comentarios respecto a que estos tratados vulneran la soberanía del país. Bueno, es que no son documentos y no son contratos impuestos, no es consecuencia de una intervención, no es consecuencia de una sanción. El Estado mexicano decide participar en su celebración y tenemos todo un cuerpo normativo que regula la aplicación, la celebración, la aplicación, la interpretación de las mismas herramientas. Es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, del cual, por supuesto, que México es parte, que establece precisamente cómo se van a celebrar, cómo se van a aplicar, interpretar, modificar y terminar inclusive los tratados internacionales. En caso, además, que haya necesidad de una interpretación mucho más específica o haya tratados que no se están aplicando, tenemos un organismo internacional contencioso que va a ayudar en esa tarea, que es la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda. También está la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en donde reconoce a los estados y organismos internacionales como sujetos del derecho internacional y que además tendrán la capacidad para poder celebrar tratados. Tenemos también el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de 1945, que establece normas de interpretación, como son los tratados, establece todas las fuentes del derecho internacional. Muy importante dentro de nuestro derecho doméstico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 76, fracción primera, que es el Senado de la República el que tiene la facultad para celebrar tratados internacionales, lo hará el presidente en su nombre y representación, y que será el Senado más el que tiene la facultad de ratificar o aprobar esos tratados.
Y ahí entra una responsabilidad que tenemos nosotros también de forma directa. ¿Por qué? Porque es como si nosotros estuviéramos firmando esos tratados, porque esos senadores son nuestros representantes político-electorales. Nosotros los elegimos y entonces al firmar y aprobar esos tratados es como si nosotros mismos estuviéramos pasando por ese proceso. El artículo 89 en su fracción décima establece que el presidente de la República es el que va a dirigir la política exterior en el país, y el 133, les decía, establece cómo está constituido el bloque de constitucionalidad. Y por último, en 1992 se promulgó la Ley sobre la celebración de tratados internacionales, que nos marca las etapas y los procesos. No es optativo, entonces, la celebración de un tratado, no es optativo la aplicación, la injerencia, la responsabilidad y el respeto de estos tratados. Es un proceso arbitrario, no es un proceso que ocurre de un día para otro. Requiere de la intervención de muchos órganos del Estado y no importa en qué sexenio se firmó. El nuevo presidente o la nueva presidenta, el nuevo gobernador o gobernadora, presidentes municipales, todo este monstruo gigantesco que es el Estado mexicano, tienen la responsabilidad de respetar y garantizar la efectividad de esos tratados internacionales. La siguiente, por favor, doctor. Ahora bien, hay un importante número de sentencias de la Corte Interamericana respecto a específicamente el control de convencionalidad, pero determiné las más relevantes porque aparte fueron las primeras en pronunciarse respecto a esta herramienta. Y tenemos, por ejemplo, les comentaba el caso de Mirna Machan contra Guatemala. Ella, de hecho, fue una mujer antropóloga guatemalteca, defensora de derechos humanos inclusive, que fue asesinada en su país, y de ahí que la primera pronunciación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a este control de convencionalidad es alegando la falta de responsabilidad que tuvo Guatemala de investigar y atender los casos en donde se trate de grupos vulnerables, como es el caso de los defensores de derechos humanos, en donde la atención requiere de un protocolo muy específico. Nuestra propia Corte de Justicia se ha pronunciado también en diversas ocasiones respecto a la atención prioritaria que se le tiene que dar a estos grupos vulnerables, que incluyen tanto defensores de derechos humanos como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia. Requiere una atención específica que no cumplió el Estado guatemalteco. De ahí que específicamente en el párrafo 27 de esta sentencia, precisamente, que para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte, el Estado viene a cuentas en forma integral como un todo. Es decir, no se va a castigar o la responsabilidad solo cae en el presidente, cae en todos los órganos del Estado. Y en este orden, la responsabilidad es global y atañe al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a atribuciones que señale el derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado y obligar ante la Corte solo a uno o a algunos de sus órganos. Entre estos, la representación del Estado en juicio, sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto, y sustraer a otros de este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad. Y esto es muy valioso porque fíjense que sobre todo y especialmente cuando ocurre la reforma en el año 2011 y nosotros empezábamos a introducir tratados internacionales en elementos muy básicos, si ustedes quieren, como una demanda de alimentos, donde mencionabas o te pronunciabas sobre la Convención de los Derechos de los Niños, la autoridad te decía, ay, qué bueno, pero a mí no me compete, porque yo soy autoridad de legalidad, no de constitucionalidad. Ojo, regla primordial en materia de control de convencionalidad es ex oficio, es decir, oficiosamente la autoridad, especialmente los jueces, tienen la obligación que por asunto tendrán que pronunciarse respecto a ese control de convencionalidad
y determinar si esa ley que está contenida en su Código Civil estatal no está contraviniendo lo que establece con toda claridad convenciones e instrumentos internacionales y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Siguiente, por favor, doctor. Vámonos a otra sentencia también de la Corte Interamericana. Vámonos a la sentencia de Almonacid Arellano. Siguiente, por favor, doctor. Y que les decía además que esta próxima sentencia, pues, es la primera donde se desarrolla ahora sí todas las herramientas para poder hacer un procedimiento y una metodología práctica respecto a ese control de convencionalidad. Doctor, la siguiente, por favor. Y les decía que toda la sentencia es una riqueza jurídica. Si tienen la oportunidad y si el doctor me autoriza, con gusto se las comparto. Todas las sentencias completas las encuentran en la página de la Corte Interamericana y de hecho hay un buscador muy sencillo poder utilizar como si fuera un semanario judicial de la Federación, pero es un buscador de la Corte Interamericana. Es muy sencillo de utilizar y si me permiten ahorita también se los quiero compartir, pero especialmente en el párrafo 124 nos establece que la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y esto viene mucho, sobre todo también en el aspecto de la prisión preventiva oficiosa, porque el juez de control nos va a decir, es que abogado, si yo no acato lo que establece el 19 párrafo tercero, estoy violentando la Constitución. Ok. Y están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes, su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican a casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Y esto está bellamente descrito también en nuestro artículo primero, párrafos primero, segundo y tercero constitucional. Nos habla del principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Todas las leyes en México tienen que aplicarse en beneficio de los particulares. Si tenemos ese choque de instrumentos que por un lado nos dice sí a la aplicación directa de la prisión preventiva oficiosa y por otro lado tenemos sentencias de la Corte que nos dicen que no, porque en ese sentido la Corte Interamericana tiene varias sentencias sobre la inconvencionalidad de la prisión, que es el caso Tibi contra Ecuador, Acosta Calderón contra Ecuador, Palamara Iribane contra Chile, López Álvarez contra Honduras, Barreto Leiva contra Venezuela, García Astor contra Perú, Cervallán García contra Honduras, Suárez Peralta contra Ecuador, Gangarán Panday contra Surinam, Almonacid Arellano contra Chile, Sonpaxle Tecpile contra México y García Rodríguez contra México. Todas esas sentencias se pronuncian respecto a esa inconvencionalidad. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Desarrollar todas para aclarar a la autoridad que utilizando como eje el principio pro persona y en razón de la hermenéutica jurídica que contiene la interpretación conforme, es inoperante la prisión oficiosa en México. Siguiente, por favor, doctor. Vámonos a otra sentencia. La siguiente, por favor, doctor.
tenemos el caso Hellman. Fíjense que este es un caso tristísimo. En el caso de Almonacid Arellano, es un profesor que fue asesinado por el ejército. El caso Hellman es también muy triste porque establece, bueno, es consecuencia de la desaparición de una mujer embarazada en contubernio las autoridades uruguayas y argentinas, es terrible, y nuevamente se pronuncia la Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad, que aquí hace muy clara el principio que tiene que ser de oficio. No se lo tengo que pedir a la autoridad, tiene que hacerlo en todos los casos la persona juzgadora. La siguiente, por favor, es y muy importante porque además no solamente habla de control de convencionalidad, sino decíamos la aplicación de muchas herramientas internacionales, la recomendación además que hace la Corte Interamericana de no utilizar al ejército con fines policiales, pero nuevamente habla del principio ex oficio obligatorio que tienen todas las autoridades en el Estado mexicano, no solamente jueces de control, no solamente autoridades constitucionales, Suprema Corte, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Una autoridad de primera instancia también tiene esa responsabilidad de aplicar un control de convencionalidad en absolutamente todas sus decisiones. Es más, hoy ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos habla en diversos apartados, sobre todo en los requisitos del escrito inicial de demanda y su contestación respectiva, de que tenemos que incluir tratados internacionales en el la siguiente, por favor, doctor. Y muy importante, les decía que viene incluido todo este aparato dentro de nuestro artículo primero. Por eso es inoperante el 19, párrafo tercero. Tendría que no existir el artículo primero constitucional para que pudiera operar el 19. Esas restricciones, también la Corte ha dicho, las restricciones no pueden ser directas, tienen que emanar de un test de proporcionalidad, tienes que analizar la figura para poder restringir o, como dice el doctor León, modalizar esa aplicación práctica de ese instrumento, y nos habla ese artículo primero constitucional precisamente de que todos vamos a gozar de todos los derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales en razón del eje, principio pro persona y la interpretación conforme. Siguiente, por favor, doctor. Y bueno, tenemos dos herramientas de aplicación: el control concentrado y el control difuso de convencionalidad. El control concentrado es el que solo va a ser un grupo en específico de autoridades jurisdiccionales, como son las federales, tribunales colegiados de circuito y Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente ciertas funciones cada uno, porque son ciertas autoridades las que tendrán solo la facultad de resolver juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, el control difuso es el que sí o sí tienen que realizar absolutamente todas las demás autoridades. Juez de procesos orales civiles, juez de procesos tradicionales familiares, juez de control, proceso de enjuiciamiento, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que de pronto se olvida mucho que hay debido proceso también en materia administrativa. Todos ellos tienen la responsabilidad de aplicar estos instrumentos. Por favor, doctor. Y bueno, tenemos las características de este control de constitucionalidad, que recordemos es obligatorio, no nos está haciendo ningún favor nadie por aplicarlo. Es una fuente de interpretación, porque cuando hay dos instrumentos, decíamos, que están chocando, que hay una ponderación, pues es la labor de la autoridad determinar cuál es la más favorable para ese caso en específico, que va a utilizar un eje central que es el principio pro persona, al que se desarrolla y se desglosa maravillosamente en la sentencia de Rosendo Radillo. ¿Y cuáles efectos va a tener precisamente? Bueno, determinar la compatibilidad o la incompatibilidad de esa herramienta legal. Sé que es un trabajo, lo va a hacer todavía más con las autoridades posteriormente a la reforma judicial, pero al ser nosotros operadores jurídicos,
tenemos una responsabilidad con el Estado de Derecho. Siempre les digo a mis alumnitos, esto es más trabajo, se los digo honestamente. Desarrollar el bloque de constitucionalidad en una demanda de divorcio de pensión alimenticia es doble de trabajo. Y sin embargo, eso nos va a garantizar algo a lo que se refiere en todo momento la Corte Interamericana, la protección más amplia. Y eso es lo que estamos buscando. Y seguramente requiere mucha más de nuestra atención, requiere mucho más de nuestro trabajo, pero al final, para eso estamos, somos servidores, tenemos una responsabilidad social con la gente y se la podemos materializar en cada uno de nuestros escritos. Va a llegar un punto inclusive que consecuencia de esa reforma judicial, nosotros vamos a marcar el precedente, no la autoridad. La autoridad se tendrá que acostumbrar a todas estas herramientas de protección. Quedo atenta a dudas, comentarios, aclaraciones. Estoy para servirles y muchísimas gracias por su atención. Bien, compañeros, si hay alguna duda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Estamos hablando de derechos humanos que se deben aplicar. En el artículo 4 constitucional engloban varios derechos humanos. Así es. Entonces, estamos hablando de derechos que a lo mejor son de primera generación. ¿Todos ellos pesan con el mismo valor o hay uno sobre de otro? Ay, qué maravillosa pregunta, abogada. Muchas gracias. Fíjese que para efectos del análisis de la Corte, todos tienen el mismo valor. Todos son derechos fundamentales y esa interconexión que tienen todos esos derechos significa entonces que uno no puede vivir sin el otro. Yo no puedo tener salud sin agua potable.